Gloria a Dios. Es una gran bendición, iglesia, de estar con usted presente. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga su palabra. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por tu obra redentora que tú has llevado a cabo de la humanidad. En esta noche, Padre, disponemos nuestro corazón y nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra. Esa palabra de vida, esa palabra de verdad. Tu palabra es verdad y esa palabra nos hará libres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, en la Biblia encontramos diferentes similitudes, diferentes ejemplos. En toda la Biblia vamos a encontrar dos grandes rebeliones, dos grandes diluvios. Vamos a encontrar también dos tipos de arrepentimiento. ¿Por qué digo que en la Biblia se menciona dos grandes rebeliones? La primera rebelión se llevó a cabo antes de la creación de Adán, cuando cuando Lucifer estuvo aquí en la tierra. Él tenía un trono, él era el protector, era el sello de la perfección, y es el primer diluvio que hubo, se llama el diluvio luciferiano. Dios lo arrojó del cielo, lo desnudó de todo poder, de toda autoridad, y ahí esos demonios hoy en el día buscan poseer cuerpos, porque ellos antes tenían un cuerpo, pero todo ese cuerpo han sido destruidos, han sido derribados. Por eso que ellos hoy en el día están buscando cuerpos, y muchas personas del mundo lo dan cabida, lo dan lugar, y ahí donde esas personas se están endemoniando. He tenido el privilegio, con la bendición de Dios, de hacer muchas liberaciones. Y sabemos que Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Sabemos que el nombre de Jesús tiene poder, porque Jesús, hermano, es la máxima autoridad para su iglesia. Cuando Jesús murió, Él resucitó. Él dijo: toda potestad me es dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Iglesia, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, que es el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús vamos a expulsar todo demonio. Y la segunda rebelión que encontramos en la Biblia es la rebelión del hombre. La Biblia dice en Génesis que Dios creó al hombre conforme a su semejanza. Dios le hizo Señor al hombre. Todo lo que Dios creó se le entregó al hombre. Pero sabemos, el hombre, por causa de su desobediencia o por querer ser independiente, de no querer saber nada de Dios, lo que él tenía se lo dio a Lucifer. Y la Biblia dice que el Dios de este siglo, hermanos, es el diablo. El hombre lo ha dado las espaldas a Dios. El hombre no quiere saber nada con Dios. El hombre, hermano, totalmente está arruinado sin Dios. No tiene salvación. La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuantos todos, está incluyendo a todos, por cuantos todos pecaron, están destituidos, están separados, están alejados del reino de Dios. Pero más Dios en Cristo, dice, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Vamos a abrir vuestra Biblia en el libro de Ezequiel. En esta noche, iglesia, quiero compartir con ustedes acerca de que Jesús es nuestro redentor. Él es nuestro mediador. Él es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro libertador, iglesia. Esa es la buena noticia que tengo para ustedes. Jesús es nuestro Goel. La palabra Goel significa redentor. Vamos a abrir Ezequiel capítulo 28. Lo que vamos a compartir esta noche es: Jesús es nuestro gran redentor. Primero vamos a ver la rebelión de ese ángel Lucifer. En el capítulo 28. ¿Por qué es necesario conocer a nuestro enemigo? Porque dice el apóstol Pablo: porque nosotros no maquinamos las maquinaciones del diablo. Debemos saber quién es nuestro enemigo, cómo es nuestro enemigo. ¿Lo tienen ahí? Ezequiel 28, en el capítulo 12. Vamos a ver aquí de cómo era este ángel Lucifer, que hoy es el diablo o Satanás. Mira su condición, sus cualidades, de cómo era este ángel. Dice en el verso 12, Ezequiel 28, 12: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová el Señor,
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén. En el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa. Era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito y berilo, ionice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de los tamboriles, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Estas son las cualidades, las características de lo que era Lucifer. Hoy en día, ya no tiene esas cualidades de su hermosura, pero él sigue teniendo la unción de la música. Por eso es que hay musas satánicas que están metidos dentro de la iglesia, y nosotros tenemos que tener un espíritu discernidor para saber si esta música le agrada a Dios, sí o no. En una ocasión, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con la mujer samaritana, y esta mujer dijo: Señor, nosotros sabemos que nosotros adoramos en este lugar, pero ustedes los judíos dicen que deben adorar en otro lugar. Entonces el Señor le responde a la mujer samaritana, le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando el Señor Jesús hace referencia con esta palabra, los verdaderos adoradores, esto implica que hay falsos adoradores, y el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdadera adoración y a la verdadera alabanza. Esto era lo que es Lucifer. Dice la Biblia, él era perfecto. Él era perfecto, tenía toda sabiduría, era músico. Todo instrumento de cuerda, de viento, de percusión, era preparado ¿para quién? Para Lucifer. Esto era un arcángel musical. Cuando él daba un movimiento, de sí salían músicas para a Dios. Pero cierto día, él pensó ser algo diferente. ¿Por qué yo tengo que adorar a Dios? Más bien yo voy a buscar seguidores para mí. Voy a buscar personas que me pueden adorar. Además, yo tengo mi monte, y dice la Biblia que él estaba en el monte santo. ¿En qué lugar dice la Biblia que estaba? En el verso 13, en Edén. Esto está hablando antes de la creación de Adán y Eva. O sea que el Edén ya existía, porque la tierra, hermano, muchos años, miles de años ya existía la tierra. Pero este querubín, él estaba aquí en la tierra. Dios a él lo puso, y él era como el encargado o como un director de música, preparar a todos los ángeles para el servicio, para la adoración a Dios. Pero a causa de su rebelión, a causa de su maldad, él perdió todo. Miren el verso 15, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que se halló, desde el día, dice el verso 15, perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Yo pregunto, ¿cuándo se halló la maldad en Lucifer? Vayan conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 14. Estos dos libros, Ezequiel, Isaías, nos habla de las cualidades, lo que tenía este Lucifer. En Isaías capítulo 14 nos dice en el verso 12, esto es la caída de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Verso 13. Del verso 13 al verso 14 vamos a ver 4 verbos lo que este ser angelical tenía. Y esto hoy en el día está en el corazón de una persona soberbio, está en el corazón de una persona orgulloso, está en el corazón de una persona arrogante. Vamos a ver esos 4 verbos. Verso 13 dice: tú que decías en tu corazón, primer verbo,
verbo, subiré. ¿Cuánta gente a causa del dinero, a causa del poder, quieren estar por encima de los demás? Nosotros como cristianos tenemos que seguir el camino de Dios paso por paso, escalera por escalera. No podemos trepar de la noche a la mañana. Dios, hermano, va a tratar con nosotros. Cuando nosotros estamos en el camino de Dios, Dios nos va a moldear. Cuando tú te pones delante de Dios, todo tu ser lo das al servicio de Dios, Dios te va a equipar, Dios te va a preparar, Dios te va a moldear. Pero a mucha gente le cuesta servir a Dios. Quieren ser grandes sin haber servido. El Señor Jesús dijo: yo he venido. ¿Para qué? Para servir y no ser servido. ¿A cuánto les gusta servir? En la iglesia hay formas de servir a Dios. Hay el ministerio quíntuple, el ministerio de ayuda, todos estamos incluidos. El ministerio de música, el ministerio de niños, el ministerio de adolescencia, concilio. Hay formas de servir a Dios. Y cada servicio que hagamos a Dios debe ser hecho de buena voluntad y de buen corazón. No por lo que alguien me dijo, no, sino que eso debe nacer de nosotros. Y cada cosa que hagamos, el servicio dentro de la iglesia, hermano, debe ser como para el Señor. Y si tú haces para Dios, debes hacer bien hecho en excelencia, ¿sí o no? Porque Dios es un Dios excelente. Gloria a Dios. Entonces, el primer verbo que este ángel dijo: subiré. ¿Para qué? Al cielo, junto a las estrellas de Dios. Segundo verbo, levantaré. Mucha gente sin sacrificio quiere obtener algo bueno. Alguien dijo: después del sacrificio viene la gloria, después del sufrimiento vienen los frutos, ¿sí o no? Entonces, hermano, es necesario pasar por muchas cosas. Entonces el ángel dijo: subiré al cielo, levantaré mi trono. Ya tenía un trono. ¿Por qué existen muchas divisiones dentro de la iglesia? ¿Saben por qué? Porque no saben respetar la autoridad que está puesto dentro de la iglesia. Nosotros tenemos una autoridad, tenemos un pastor. Nosotros tenemos que estar sumisos a él, porque es la máxima autoridad que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Nosotros no podemos estar contra nuestro pastor. Así nosotros no lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, tiene que redarguirnos. La palabra redarguir significa exhortar, reprochar, afrontar tu mala conducta. La palabra de Dios te va a corregir, te va a instruir en justicia para hacer buenas obras. La verdad, hermano, yo me gozo bastante porque tenemos un pastor que da mucho énfasis a la oración y da muchos énfasis a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios, que su pueblo se edifique, se fortalezca, que su pueblo crezca a la unidad de la fe. Hermanos, nunca hay que levantarnos contra nuestro pastor. Somos humanos, tenemos defectos. Oren a Dios, oren a Dios. Si alguien viene a hablar mal de tu pastor, agarra un balde de agua, échalo agua. Yo en una iglesia usé ese argumento y a unas hermanas no les gustó. Después del culto me cuadraron. ¿Cómo esos hermanos estás insinuando que me echen agua? Pues dije sí, porque dice la Biblia. Mucha gente viene con el chisme. Hermano, la Biblia dice: guarda tu boca de mano. Amén. Entonces nosotros tenemos que orar a Dios. Seguimos viendo los verbos de Satanás. Luego dice: levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré. Quiero ser Señor, quiero ser cabeza, no quiero ser cola. Yo quiero que a mí me sirvan. Soy el Señor, soy el líder, soy tal cosa. Hermano, bájate un ratito. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesús. Dios exalta a los humildes. Dios se desagrada de los altivos, hermanos. Luego dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. Primer verbo de Lucifer: subiré, levantaré, me sentaré, seré semejante al Altísimo. Qué cosa más terrible de este ángel. Hermano, Dios no comparte su gloria con nadie.
Dios ha engrandecido dos cosas: su nombre y su palabra sobre todas las cosas. La gloria solamente es para Dios. Si tú ves algún milagro, ves algo sobrenatural que sucede en tu vida, que pasa en la iglesia, en tu familia, alabe al Señor. Todo sea para la gloria y para la obra de Dios. Si Dios no lo permite, no sucede nada. Dios desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Gloria a Dios. Esto es, hermano, la caída de este ángel Lucifer. Era luz y ahora ¿qué es? Tinieblas. Gloria a Dios. Entonces ahora veamos la segunda rebelión del hombre. Acompáñame conmigo a Génesis 1:26. Recuerden que este ángel tenía su trono, dice, en el huerto del Edén se paseaba, de toda piedra preciosa era su vestimenta. Todo lo perdió. Legalmente el Satanás perdió todo el derecho de estar sobre la tierra. En Génesis 1:26 dice, aleluya, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Acá vemos, hermano, a la creación del hombre. Hemos visto en Ezequiel capítulo 28 las cualidades, las características, las características de este Lucifer. Era el sello de la perfección, acabado de hermosura. Se paseaba sobre las piedras preciosas. Estaba en el huerto del Edén. Estaba en el monte santo de Dios. Pero un día se halló maldad en su corazón. Y en Isaías hemos visto los 4 verbos cuando él dice, no, me levantaré, me sentaré, seré semejante al Altísimo. Una cosa creada nunca por nunca va a ser mejor que el Creador. Dios es el creador de las cosas y Dios no va a permitir que ninguna persona o ningún ser angelical que pase por encima de él. Dios es el único que debe ser adorado, es el único que debe ser exaltado por los siglos de los siglos. Y acá estamos viendo las cualidades de cómo el hombre fue creado. Dice, Adán fue creado a imagen conforme a la semejanza de Dios. Hermano, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Cuando Dios crea al hombre, lo crea un ser trino. ¿Qué quiere decir eso? El hombre tiene un espíritu, el hombre tiene un alma y el hombre habita en un cuerpo. Pero ¿qué sucede, hermano? Luego, como Lucifer también se rebeló contra Dios, y ahora el hombre también se rebela contra Dios. Vayan conmigo al capítulo 3. En Génesis capítulo 3 vemos ahí la caída y consecuencias del hombre. Así como Satanás perdió todo el derecho a la autoridad legal que tenía sobre el huerto del Edén que él estaba habitando, ahora el hombre también, hermano, pierde todo el derecho a la autoridad que él tenía. En el verso 1 dice, en Génesis capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, en la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no moréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio una mujer que era el árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos, dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría,
y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, ahora quiero que vean esto. Cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios le da poder, le da autoridad sobre la tierra. Adán era un ser inteligente. Él puso el nombre a todos los animales que conocemos hoy en día. Dios le pone como un guardián en la tierra. Recuerden que Lucifer fue expulsado. Él fue expulsado, ya no tenía derecho, ya no tenía acceso sobre la tierra, pero estaba lleno de envidia. ¿Por qué? A mí me pertenece a esto. Ahora se lo está entregando a otro. No puede ser. Ese mismo pensamiento, argumento está dentro de la iglesia. A mí me pertenece a tal servicio, tal cosa, que ahora el pastor no me tiene consideración, que ahora el pastor se le da a otro. Ese mismo argumento, el veneno que Satanás ha puesto en el corazón para causar disturbios o malestar dentro de la iglesia. Pero dice la Biblia que Adán y Eva, ellos desobedecieron a Dios. Dios le dijo que no coman tal fruto, entonces ellos desobedecieron. Cuando la mujer come el fruto, ¿quién come primero? ¿La mujer o el hombre? ¿Quién come primero, el hombre o la mujer? Pero, mírame esto. La responsabilidad de Adán era transmitir a su esposa, decir Dios nos ha dicho. No sabemos si le dijo o no lo dijo, porque la Biblia no nos da énfasis. Pero, cuando la mujer come, Adán tenía autoridad de decirle no. Él también, en otras palabras, mujer, yo me voy contigo, te voy a complacer. Un poquitito de vinito no hace nada, ¿sí o no? Entonces, el hombre también tomó, comió, ¿y qué pasó? Inmediatamente mueren espiritualmente. Escuchen esto. Adán muere primeramente espiritualmente. La muerte espiritual en la Biblia significa separación de Dios. Cuando Adán muere, está separado de Dios. Ya no tenía comunión, ya no tenía contacto con Dios. Pero Dios, en su gracia, en ese tiempo no había gracia todavía, en su misericordia baja llamando al hombre para que el hombre entre en razón o en una reconciliación. Dios lo llama Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y luego sabemos que Dios dice, sacrificó un animal y con las pieles de ese animal lo vistió al hombre. Ahora escucha esto. Muchas veces nosotros culpamos a una persona. Tú tienes la culpa, yo no tengo la culpa. Pero hermanos, una persona debe saber reconocer su falta, sus errores. Una persona soberbio, altanero, no va a reconocer su falta, sus errores. Siempre va a echar la culpa a la otra persona. Yo no tengo la culpa. Tú empezaste, tú dijiste. Si tú no hubieras dicho, si tú no hubieras hecho, yo no hubiera hecho tal cosa también. Hermanos, aprender de mí que soy manso, humilde, dijo Jesús. Tenemos que saber conocer nuestras faltas y nuestros errores. Entonces acá vemos nosotros que el hombre perdió primeramente la comunión con Dios. El Señor Jesús murió 2 veces. Luego les voy a explicar. Recuerden, hermano, que el pecado hace que tú te separes de Dios. El pecado hace que tú te alejes de Dios. Entonces, cuando tú estás alejado de Dios, ya no puede hacer nada Dios contigo. Pero en su misericordia Dios te sigue sustentando con vida. Mucha gente dice, Dios, ¿dónde estuvo en la pandemia? ¿Por qué Dios permitió que tal cosa? ¿Por qué Dios hizo tal cosa? Dios no creó la pandemia. Dios no es el creador de las malas cosas. Porque dice Santiago 1:17 que toda cosa buena desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Sabemos que el COVID no es algo bueno, porque se han ido miles, millones de vidas. Yo he perdido amigos, pastores, maestros, familiares que se la han llevado. Pero muchos han culpado a Dios, que Dios es el autor y causante. Vemos que no. Entonces, como el hombre desobedece a Dios y Dios le dice, por tu causa, no por mi causa, por tu causa la tierra ahora es maldita. Muchos dicen, Dios maldijo la tierra. No, la Biblia no dice que Dios maldijo la tierra. Dios le está diciendo al hombre, por tu causa, tú permitiste que el mal, que la maldición
llegase a la tierra. El hombre perdió vida eterna. El hombre perdió justificación porque era culpable, ya estaba condenado. El hombre necesitaba ser castigado. El hombre totalmente estaba separado. El hombre totalmente estaba alejado de Dios. Entonces Dios le dice aquí en el verso Génesis 1:31, dice, y vio Dios, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios quería, lo hace bien. Dios es un Dios de buenas cosas. Santiago 1:17 dice, toda cosa buena desciende del Padre de las luces. Amén, iglesia. ¿Cuántos se gozan que Dios es bueno? Aleluya. Entonces aquí tenemos dos textos. En Génesis 1:31, Santiago 1:17 dice que toda cosa buena desciende del Padre de las luces. Y hemos visto en Génesis 3 del 1 al 7 la caída y la consecuencia del hombre. Ahora, hermano, Satanás puso el veneno en Adán y Eva, su desobediencia, su autoindependencia. Así como este dijo, subiré, levantaré, seré y me sentaré, él ya no quiso por sí mismo servir a Dios. Dice la Biblia, él arrastró una tercera parte de ángeles. Y muchas veces también en la iglesia hay mucha desobediencia. ¿Por qué? Porque desobedece a la autoridad máxima que Dios ha establecido en la iglesia. Nosotros tenemos un rol, tenemos un servicio y tenemos que regirnos al servicio que el pastor nos asigna a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar, en acuerdo, ser leal a Él. Siempre yo recomiendo tres cosas importantes que la iglesia debe tener: fidelidad, obediencia, consagración. Es importante que la iglesia sea fiel, que la iglesia, hermano, tenga una vida de consagración y una vida de obediencia. Si nosotros tenemos la obediencia, la integridad, la consagración, vamos a ser grandemente bendecidos porque Dios nos va a llevar en grandes cosas. Ahora mira lo que dice Romanos 3:23. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron están destituidos, separados de la presencia de Dios. Entonces, hermano, Adán perdió todo. Entonces, Satanás, que fue expulsado del monte de Dios, que fue expulsado de Edén, él lo recuperó. ¿Cómo recuperó? ¿Quién se lo entregó? Adán se lo entregó a Satanás. En otras palabras le dijo, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú seas mi líder. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Cuando Adán muere espiritualmente, más tarde de 900 años pasó para morir físicamente. Primero viene la muerte espiritual, luego se hace manifiesto la muerte física. Tres cosas quiero mencionar lo que ahora el hombre necesitaba. El hombre necesitaba vida eterna. El hombre necesitaba justificación y el hombre necesitaba mediador. ¿Por qué el hombre necesitaba vida eterna? Porque el hombre estaba muerto espiritualmente. El hombre estaba separado de Dios. Hoy en el día, usted ve a muchas personas que están caminando, pero están muertos espirituales. No, Dios me oye. La Biblia dice, Dios está atento a la oración de los justos. Si una persona no acepta a Jesús, no recibe a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, por tanto esa persona no puede ser justo, porque está todavía muerto en su pecado y delito. Eso es lo que dice la Biblia. Cristo nos ha vivificado porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Entonces, hermano, vamos a ver en Génesis 3:15, Dios promete un redentor para la humanidad. Lo primero es que Dios da una profecía, una promesa que tenía que cumplirse. En Génesis capítulo 3, verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a la serpiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, la simiente de la serpiente es Satanás. La simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestro Redentor. Dios es fiel a lo que Él dice. Dios es fiel a su palabra. Dios es íntegro. Cuando Dios dice algo, se cumple, porque Dios es un Dios de verdad. Dios no puede ser hombre. Entonces Dios estableció, después de la caída de Adán, que vendría en un futuro un Redentor
en la cabeza. En toda la Biblia, cuando hace referencia a cabeza, está hablando de autoridad. Entonces, cuando dice la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y le dice a la serpiente, la simiente tuya lo herirá en el calcañar y en el talón. Cuando Jesús está en la cruz, los clavos que estaban en sus manos, en sus pies, era lo que Satanás estaba haciendo, lo estaba hiriendo en el calcañar. Pero más, cuando Jesús lo hiere en la cabeza, lo está quitando todo el derecho que Adán perdió, y Jesús lo recuperó y se le dio a su iglesia. Por eso cuando Jesús resucita, Él dice, toda autoridad me está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Jesucristo dice, lo dio a su iglesia y lo puso debajo de sus pies. Y el lugar donde Satanás debe estar es bajo nuestros pies. Él debe estar bajo nuestros pies. Hermano, recuerdo, Satanás, tú tienes que estar bajo nuestros pies. Si Satanás sabe leer, escribe en tu zapato, dile, tu lugar te pertenece, estar bajo mis pies. Entonces no te dejas sorprender por el diablo. Mucha gente, el diablo me persigue, tú tienes autoridad. Dile, el diablo, tú estás derrotado, a ti te corresponde estar bajo mis pies. Somos cabeza y no somos. Gloria a Dios. Todo se debe a lo que nuestro Señor Jesucristo recuperó por nosotros y nos dio a la iglesia. Aleluya. Solamente un mediador tenía que dar vida eterna, tenía que dar justificación al hombre, y esa persona era nuestro Señor Jesucristo. Voy a mencionarles 4 requisitos lo que tenía un mediador. Un mediador es un representante de Dios aquí en la tierra. Número 1, un mediador debía ser un hombre, un representante. La Biblia dice en Hebreos 4:15, dice 4:15, nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece en la debilidad del hombre. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Iglesia, Jesús nunca pecó. Dice, Jesucristo fue tentado en toda nuestra semejanza. Así como Adán fue tentado, Jesús fue tentado, con la diferencia de que Jesús venció la tentación, ¿sí o no? La pregunta es, ¿podemos vencer la tentación nosotros? ¿Podemos o no? Es sabio. Si una persona es débil en el alcohol, tiene amigos que le gusta tomar, quiere vencer, no puede. ¿Por qué? Porque todos los días se está juntando con esa persona. Todos los días está caminando por el mismo lugar. Pues tú cambia de lugar, cambia de amigo, porque no lo vas a hacer. Si tú eres débil en el alcohol, si te sigues juntando con una persona alcohólica, te va a seguir jalando. O una persona que es drogadicto. Hermano, tú quieres liberarte, tienes que cambiar de rumbo, tienes que cambiar de dirección, porque si no vas a seguir la misma cosa. Dios te va a ayudar cuando tú pones tu parte. Si tú no pones tu parte, Dios no te va a ayudar. Yo antes de conocer a Dios era una persona, hermano, también era un alcohólico, era una persona drogadito, pero Dios en su gracia, Él me rescató porque yo puse mi parte. Yo dije, Señor, yo no quiero seguir en esto, hasta que un día Dios me dijo, pues ahora sea diferente. Entonces yo tengo que tener mi parte, porque yo tenía problemas, hermano. Cuando yo salgo de la droga, vengo a Lima, vengo a trabajar en Comas y trabajé haciendo zapatillas. ¿Y qué usaba? Terrocar el PVC, y era peor. Llegaba a la casa de mis primos, era criticado, me dice que tú le disparas calor. No, ya no robo. ¿Por qué? Porque el terrocar te hace daño, el PVC te hace daño. Entonces tú tienes que alejarte de productos químicos o cualquier cosa que te hace daño. No tienes que consumir, tienes que buscar algo nuevo, algo diferente, porque Dios, hermano, desea el bien de cada uno de nosotros. Número 2, estamos viendo requisitos de un mediador. El primero hemos dicho, tenía que ser un hombre, un representante. Número 2, debía poseer la capacidad de comprender las tentaciones del hombre y de sus debilidades. Y solamente lo puede hacer Jesucristo. Él comprende nuestra situación, Él comprende nuestras debilidades. Número 3, debía tener una posición de justificación delante de Dios de la deidad, es decir, debía ser justo. Hermanos, dice la Biblia en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonarnos y limpiar de todo pecado. Hermanos, no te condenes. Si tú pecaste, levántate. No te quedes en el suelo. Dios, ¿quién me va a perdonar? Muchas veces pedí perdón a Dios. Déjame te buenas noticias. Dios es clemente y misericordioso. Dios, hermano, extiende tu mano. Dice, yo te digo, levántate. Dios no te va a dejar en el suelo. Tú vales mucho para Dios. Tú vales mucho para Dios. Un tiempo cuando yo no hablaba la palabra de Dios me sentía mal, porque algo pasaba en mí. Me decía, tú fuiste creado para seguir predicando. ¿Y qué estás haciendo ahora? Pues Dios extiende tu mano y dice, ahora levántate. Y tú dices, gracias a Dios, y Dios te da nuevas fuerzas cada mañana. ¡Aleluya! Entonces, hermano, dice, ahora, 4 requisitos de un mediador. No debían estar sujetos a Satanás. Hermano, Jesús usó su autoridad, su palabra cuando fue tentado. Dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Hermano, Dios es digno. Ahora, todo este requisito que he mencionado, en el cielo Dios el Padre dijo, ¿a quién enviaré? Porque el hombre ya perdió vida eterna. El hombre estaba condenado. El hombre necesitaba ser castigado porque era culpable. Entonces Dios dice, ¿a quién enviaré? Hubo un silencio. Nadie dijo nada. Pero alguien dijo, heme aquí, envíame. Dice la Biblia, Dios envió su palabra. La Biblia dice, Dios buscó un instrumento. Isaías 7:14, he aquí que la virgen o una virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual salvará al pueblo de su pecado. Entonces Dios vio un instrumento, María. Vino el ángel, ¿y qué dijo esta mujer? He aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad. Dios encontró el instrumento en María, puso la simiente, Dios envió su palabra, Dios envió el verbo, y ese verbo, ¿qué sucedió? Se hizo carne. Eso es Jesucristo, el único que cumplió los requisitos para ser un representante. Ya que, hermanos, desde Adán, antes de que venga Jesús, ningún hombre podía cumplir los requisitos para ser un representante. Porque los representantes que habían fallaban, pecaban, sus hijos fallaban. Entonces Dios tuvo que buscar algo diferente y encontró en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo vino, dice la Biblia, y aquel verbo se hizo carne. Y la Biblia dice en 1 Timoteo 3:16, es grande, es este misterio, indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne. Hermano, Dios, el verbo, su palabra, tuvo que hacerse carne para recuperar todo lo que Adán había perdido, y Dios lo recuperó a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Jesús en Hebreos capítulo 10 verso 5. ¿Qué necesitaba Jesús para venir a este mundo? ¿Usted ha leído la parábola de buen pastor? Dice la Biblia, Jesús es la puerta, ¿sí o no? Hebreos 10:5, lo tienen ahí, dice, aleluya, por lo cual entrando en el mundo, el verbo, la palabra, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Verso 7, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, Dios tuvo que hacerse carne. Jesús vino a través del cuerpo de María. Jesús vino para recuperar todo lo que Adán había perdido, y Jesús lo recuperó para cada uno de nosotros. En el verso 10 dice, escuchen esto, iglesia, en esa voluntad, en la obediencia de Jesús, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez para siempre. Iglesia, no hay más sacrificio por el pecado. Jesucristo murió una sola vez. ¿Se acuerdan que lo dije? Jesús murió 2 veces, luego lo voy a explicar.
Entonces dice, en la voluntad, en la obediencia de Jesucristo, del verbo, la palabra, que somos santificados. Yo santo, bueno, la iglesia dice, la palabra santo significa separado, apartado. ¿Para quién? Para Dios. Hermano, Dios respeta sus principios. Dios ha establecido una forma para entrar a este mundo. ¿Cuál es? El nacimiento carnal. A través del nacimiento, toda persona viene a esta tierra, ¿sí o no? Dios no rompe sus principios. Dios es un Dios legal. Dios también mandó su palabra, mandó a Jesús a través de un nacimiento virginal de María a este mundo. Dios tiene todo el poder. Él pudo directamente haber venido, pero Dios tiene que mandar su palabra a un hombre para identificarse con la raza humana, para demostrar al diablo que el hombre es capaz, poniendo su fe en Dios, de vencer toda clase de tentación. Jesús como hombre venció, hermanos, todo tipo de tentación. En el libro de San Juan, capítulo 10, tome nota nada más, y en el Salmos 23, 1, y en el Salmo 100, capítulo 3, versículo 95, y en Ezequiel, capítulo 34, versos 30 al 31, San Juan, capítulo 10, Salmos 23, 1, Salmo 100, capítulo 3, versículo 95, Ezequiel 34, 30 al 31. En todos estos versículos que he mencionado, ahí nos habla que el hombre es comparado a una oveja. Y Jesús nos habla en el capítulo 10, dice que el hombre es representado por una oveja. Y el redil, hermano, es el mundo. Y la puerta es el nacimiento para venir a este mundo. Satanás es el ladrón. ¿Por dónde entró Satanás a la tierra? Por la ventana. Porque Jesús lo está explicando. Dice que el ladrón, el saqueador, el ladrón, el saqueador entra por la ventana. El dueño de la casa, ¿por dónde entra? ¿Alguna vez han entrado por su ventana usted? Cuando se dio la llave de repente, ¿sí o no? Entonces, por lo general, como debe ser, nosotros entramos a la iglesia ¿por dónde? Por la puerta. Esa es la forma de cómo se llega a este mundo, por una puerta de nacimiento. Y Jesús de la misma manera vino a este mundo también a través de un nacimiento. Así como Adán murió espiritualmente, también nuestro Señor Jesucristo murió espiritualmente. ¿Cómo es eso? Cuando Jesús está en la cruz, dice esta palabra: Elí, Elí, sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús está usando esta expresión? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La Biblia dice que en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. Eran inseparables. No podían separarse, estaban unidos. Pero decirle a Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué? Por nuestros pecados. Nuestros pecados estaban siendo puestos en Jesús. La Biblia dice que Dios es un Dios santo. Dios no tiene relación con el pecado. Dice la Biblia en Mateo 8, 17, Primera de Pedro 2, 24, Isaías capítulo 53, que todos vuestros pecados, rebeliones, enfermedades estaban cargando sobre Jesús. Entonces Dios vio a Jesús pecado por nosotros y Dios brevemente lo alejó a Jesús. Lo dejó a Jesús. Y dice la Biblia que el alma de Jesús fue al Seol, que su alma bajó a la parte más profunda de la tierra. El alma de Jesús estuvo ahí. Ahí se cumple cuando dice el Salmo: fueron los días, día y noche, mientras me preguntaban ¿dónde está tu Dios? Los demonios se burlaban de Jesús. ¿Dónde está tu Dios? Tú eres el grande, que haces milagros. Pero era brevemente, porque más al tercer día algo tenía que pasar. Dios tenía que mandar su Santo Espíritu, remover esa piedra y entrar en el cuerpo de Jesús. Y de pronto el cuerpo de Jesús comienza a recobrar vida. Y los demonios decían: no puede ser, porque yo lo maté, no puede levantarse, porque Dios, hermano, tiene todo poder y autoridad para levantar a Jesucristo. Y Jesús
un cuerpo glorificado. Nosotros un día también vamos a tener el mismo cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Juan 1, 29, verso 36, Jesús es llamado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, la iglesia hace énfasis dos nombres de animales con referente a Jesús. ¿Se acuerdan? Uno es llamado el Cordero de Dios y el otro, ¿quién se acuerda? ¿Quién ruge? El león de Judá. En cambio, en toda la Biblia a Satanás lo llaman serpiente, dragón antiguo, nada más. En cambio a Jesús lo llaman el Cordero. Un cordero es símbolo de humildad, de sumisión. En cambio un león, fuerza, poder, Señor y autoridad. Ese es nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Jesucristo venga por segunda vez, ya no va a venir como un cachorrito, ya no va a venir como un cordero más humilde. Ahora viene rugiente, viene con toda poder, autoridad, viene con todo lo que tiene para poner fin al anticristo, al falso profeta y a la bestia. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 5, del verso 5 al 14, vemos ahí a Jesucristo. Juan lo ve a Jesús como un cordero inmolado. Ese cordero que dio su vida por nosotros en la cruz ahora es adorado en el cielo, es alabado en el cielo. Hermano, Jesucristo será alabado, será adorado por los siglos de los siglos. Todo Jesús tuvo que pasar por nosotros, porque Él nos ama. El amor de Dios es un amor sacrificador. El amor de Dios es un amor ágape que desea el bien de cada uno de sus hijos. ¿Sabes, iglesia, cuándo comenzó la agonía de Jesús? En el huerto de Getsemaní. Dice la Biblia que Jesús estaba orando, su sudor eran como gotas grandes de sangre. La agonía de Jesucristo, hermano, lo vivió Jesús en el huerto de Getsemaní. Por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros, Él nos ama. El Señor Jesucristo vio el sufrimiento que estaba en la cruz. Él vio que le ponían las espinas a presión que su sangre salía. Él vio que los clavos lo estaban traspasando en las manos. Él vio que le estaban tirando 39 latigazos. Y cada latigazo, dice, cuando entraba en el cuerpo se prendía, cuando sacaba y lo arranchaba parte de su piel de Jesús. Él estaba viendo todo ese sufrimiento en Getsemaní. Y esto se cumplió lo que dice Isaías 53. Como un cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Él no acusaba, no señalaba a nadie. En cambio nosotros sí, al toque señalamos, acusamos, pero Jesús no, porque me ama a mí, porque te ama a ti. Dice la Biblia, cuando Jesús está en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por nuestros pecados. Dice la Biblia, cuando Jesús muere, hubo tinieblas en la tierra. Los grandes teólogos de la Biblia tienen dos posturas. ¿Por qué hubo tinieblas? 3 horas. Algunos dicen, en ese espacio de las tinieblas que hubo, era porque Satanás había reunido a todos los demonios del mundo y causaron la atmósfera que estaba en tinieblas. Y la otra postura dice de que Dios permitió esta tiniebla porque no querían que nadie viera lo que Jesús estaba pasando en ese momento. Era un dolor grande, inmenso, que al saber que su hijo estaba sufriendo en la cruz, estaba siendo molido, estaba siendo inmolado por nuestros pecados. Pero esto iba a ser algo brevemente, porque en algún momento Dios tenía que darle algo diferente, un giro. Después de ese sufrimiento tenía que salir una luz, como dice la Biblia, rayos brillantes salían de tus manos y entró en el cuerpo de Jesús. Vamos a ponerlo de pie, iglesia. Jesucristo es nuestro Redentor, Él es nuestro mediador, Él es el único nuestro representante. Él recuperó lo que el hombre perdió. Jesús murió espiritualmente por nuestros pecados. Dice la Biblia en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros
nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Hermanos, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes una relación genuina? Gloria a Dios. O de repente te has alejado de Dios. Pero déjame decirte, Dios no toma en cuenta eso. Lo que tú hayas hecho, lo que estás haciendo, te acercas a Dios. Dios te dice: mi hijo pagó por ti en la cruz. Mi hijo llevó tus pecados. De repente tienes una enfermedad que no te desprende, no tiene mucho tiempo. Dios dice: hija, hijo, mi hijo llevó todas tus enfermedades. Por su llama fuiste sanado, por su llama fuiste curado. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades. Vamos a orar. Señor, en esta noche te doy gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu grandeza. Tu palabra es hablada, Señor. Tu palabra, Señor, que produce vida en nosotros. Reconocemos, sabemos, Padre, que hemos pecado ante ti y que estamos llevando esa naturaleza de nuestros primeros padres. Pero más en Cristo Jesús tú nos das vida eterna. En Cristo Jesús tú nos das salvación. En Cristo Jesús tú nos das justificación. Porque ahora, Señor Jesús, que es nuestro mediador, Él es nuestro sustituto. El Padre, un cordero inocente, tenía que asumir nuestra responsabilidad. Nosotros merecíamos ese castigo. Nosotros merecíamos ser condenados, pero más tu amor se ha mostrado en la humanidad a través de Jesús. Gracias, Jesús, por morir en la cruz. Gracias, Jesús, por derramar tu sangre preciosa. Con esa sangre tú nos has redimido. Con esa sangre tú nos has librado. Y gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Oh, gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos en esta noche. Te pido, Señor, que tú tocas el corazón de cada uno de ellos. Padre, escucha su oración, su clamor, porque tú estás atento a la oración de tus hijos y perdona todas sus faltas, sus errores, sus pecados, porque tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro defensor. Gracias, Padre, porque toda culpabilidad del hombre ya ha sido pagado en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra que produce vida, tu palabra que produce sanidad, es enviado al cuerpo de tu iglesia. Y en esta noche, Padre, todo dolor, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Yo echo fuera, Padre, todo dolor, toda enfermedad. Porque, Padre, dice tu palabra que Jesús llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestra dolencia. Y además tú nos has redimido de toda maldición de la ley. Gracias, Jesús, porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. A su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Tomen asiento. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros.